¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenas noches. Pues por aquí estamos en este día 32 ya de esta preparación, ya prácticamente el día de hoy y mañana ya para concluir con esta preparación, queridos hermanos, de la preparación para la consagración total a Jesús por María. Pues vámonos rápidamente con el día de hoy. Ya prácticamente este cierre es únicamente eh, darnos esas recomendaciones de nuestro buen Dios, nuestro Señor, referente a lo que es la consagración, lo que es ya el ser de Jesucristo totalmente. Sí, es como esas últimas recomendaciones que el Señor le dio a sus discípulos antes de partir, de recordar esas enseñanzas que Él les había dado mientras que estaba con ellos. Es esta última parte de la consagración, este cierre, pues es eso, el recordarnos qué es el ser verdaderamente de Jesucristo, qué es ser verdadero discípulo de Jesucristo por medio de María, con María y para María. Entonces, pues vamos únicamente a ir haciendo estas pequeñas, atendiendo a estas pequeñas recomendaciones, o grandes recomendaciones que el Señor nos va dejando, va haciendo en nuestra preparación. Pues hoy la palabra de Dios y a través de su palabra el Señor nos dice, Jesucristo, camino, verdad y vida. Y vámonos rápidamente al texto del Evangelio de San Lucas que hemos venido meditando en este ya cierre de la preparación. Y dice lo siguiente: después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos, es decir, ya era ese grupo que él había escogido, ¿sí? Aquellos que ya estaban más de cerca con él, ¿sí? Por eso aquí hacemos resaltamos esto que el mismo texto nos dice. Jesús se los dijo a ellos solo, es decir, aparte. Esto es lo que el Señor te dice a ti consagrado, a ti que le estás entregando todo ya, o que te estás preparando para entregarle hacer el totus tus, ¿sí? Y fíjense lo que el Señor nos dice en su palabra. Felices los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es decir, mira, querido hermano, la consagración es precisamente estar más de cerca al Señor, precisamente por esto, porque es una consagración, es una entrega, es una donación que tú vas a hacer, ¿sí? Entonces, María te va a llevar a un nivel más alto de unión con su Hijo, o al menos buscará que eso se dé a corto, a mediano o largo plazo, ¿sí? Por eso Jesús y nos dice, ¿verdad? Dice que lo decía en ese momento a sus discípulos, pero acuérdate que la palabra es actual, es viva. Entonces ahora te lo dice a ti, feliz, ¿verdad? Porque porque feliz los ojos que ven lo que ustedes ven, ¿sí? Porque yo les digo que muchos profetas y reyes, es decir, muchos anhelaban profetas, reyes, el rey David, ese rey a pesar de que había cometido un gran pecado, tuvo esa gran intimidad con Dios, ¿sí? Esos profetas, bueno, pues podemos mencionar a todos, ¿verdad? Pero esos profetas que eran los pregoneros, eran los mensajeros del Señor, pero que vivían en esa intimidad con Dios,
Sí, vemos los grandes prodigios que hicieron en el nombre del Señor. ¿Eh? Y por eso es que oí la palabra, y el Señor a través de tu palabra te dice feliz. Cuando Él se refiere feliz, es decir, mira, sé dichoso porque a partir de ahora, a partir de este momento que tú me entregas y te entregas totalmente a mí como esclavo de amor, como, como siendo totalmente mío, mira, fíjate, ahora tú vas a tener esa alegría de tener esa cercanía más profunda, más íntima conmigo, ¿sí? Y nos habla ciertamente, dice, eh, porque muchos de ellos quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo vieron. Es decir, todo esto, este don maravilloso de la consagración, hermano, porque de verdad es algo hermoso, algo grande, algo maravilloso el vivir la consagración, el ser todo tuyo, el ser todo para nuestro Señor por medio de María. Y San Luis María Griñón de Montfort nos dice lo siguiente, que también realmente es algo maravilloso. Y les invito a leerlo, acompañarme en esta meditación que hace eco de la palabra del Señor, que hace eco de esa alegría que Jesús nos dice. Por último, sabemos que serán verdaderos discípulos de Jesucristo. Nuevamente, Montfort nos vuelve a decir, nuevamente el santo profeta de María, el promotor de la verdadera devoción mariana, nos dice, por último, sabemos que serán verdaderos discípulos de Jesucristo. Es decir, María, como anteriormente les había dicho, trabajará en el corazón de sus consagrados, trabajará para moldear en ellos la vida de su Hijo, ¿sí? Para esto hay que cooperar, nosotros tenemos que cooperar para que esto se dé. Dice, caminarán sobre las huellas de su pobreza. ¿La pobreza de quién? ¿A quién se está refiriendo? A la persona de Jesucristo. Es decir, vivirán esa dependencia totalmente del Padre, porque Jesús dependía totalmente del Padre. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado, que es la voluntad de su Padre, ¿sí? Y repito, dice, caminarán sobre las huellas de su pobreza, totalmente dependientes de Dios, ¿sí? Es la humildad que nuestro Señor tenía como virtud, trabajó como virtud, amaba como virtud, ¿sí? Este es un proceso, hermanos. Repito, estas virtudes se van a ir aumentando poco a poco, cada vez más, porque se irán trabajando. Y para que esto se dé, bueno, pues también el Señor suscitará en la vida de aquellos que se han consagrado, suscitará situaciones que permitan precisamente el poner en práctica esta virtud, ¿sí? Por eso continúa diciendo, ¿sí? Vivirán pues las huellas de su pobreza, humildad, desprecio de lo mundano y caridad evangélica. Repito, nadie que ame el mundo, nadie que ame el mundo verdaderamente, que esté sumergido en el mundo, que no desea dejar o luchar por dejar aquella mundanidad, hermano, pues se contrapone precisamente al Espíritu de Cristo, al Espíritu de María, que es el mismo Espíritu Santo, ¿sí?
Dice, llevarán y tendrán esa caridad evangélica, ese celo por proclamar la palabra, el anuncio del reino, la conversión personal y la de sus hermanos. ¿Sí? Y enseñarán la senda estrecha de Dios en la pura verdad. Ahora que, hermanos, hay tanto peligro, tantas corrientes, incluso dentro de nuestra iglesia, que se han ido filtrando, se han ido introduciendo para no llevarnos a la verdad de Dios. ¿Sí? Conforme al Santo Evangelio y no a los códigos mundanos, sin inquietarse por nada ni hacer acepción de personas, sin perdonar. Esto no quiere decir que van a llevar el rencor o resentimiento, ¿verdad? No se refiere a esto. ¿Sí? Fíjate lo que dice, sin perdonar, ni escuchar, ni temer a ningún mortal por poderoso que sea. Es decir, se refiere a aquellos que atentan contra Dios y su soberanía, contra el pecado. ¿Sí? A eso se refiere, no a que serán personas que no perdonan. No se refiere a eso. Se refiere a que van a luchar precisamente contra aquello que ofende a Dios en ellos y en los demás. Dice, llevarán en la boca la espada de dos filos de la palabra de Dios. Serán hombres que María irá formando, irá preparando para que lleven esta palabra de Dios. Serán estudiosos de la palabra, gustarán de la palabra. ¿Mm? Ya hemos visto quien ha tenido la oportunidad de conocer aquellas 5 piedritas que la Virgen María en Medjugorje dio para vencer a nuestro Goliat. Y una de ellas, una de esas 5 piedritas, precisamente era la lectura de la Biblia. Leer la palabra de Dios, profundizarla, tener en tu casa tu Biblia, pero no solamente en adorno, sino estudiarla, leerla y creerla conforme el magisterio de la iglesia nos lo enseña. ¿Sí? Dice, sobre sus hombros el estandarte ensangrentado de la cruz. En la mano derecha el crucifijo y en la mano izquierda el rosario. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, cuando se refiere, sí, que llevarán el estandarte de la cruz, es decir, que no rechazarán la cruz, no huirán de la cruz, el sacrificio, aquello que el Señor permita en sus vidas para hacerlos crecer en la virtud, aquello que tendremos a lo que tendremos que luchar para evitar el mundo. Recuerda que en aquel momento cuando vimos el espíritu del mundo, acuérdate que el mundo rechaza la cruz, pero el que es cristiano, discípulo de Cristo, ama la cruz, se abraza a ella, ¿sí? Por eso dice que en la mano derecha, es decir, en esta mano, llevarán la cruz, es decir, la tomarán, caminarán, amarán esa cruz, ¿sí? Y en la mano, y en la mano izquierda, dice el Santo Rosario. En un lado, la cruz, y del otro lado, el rosario. Es decir, que serán amantes de la oración del Santo Rosario. Buscarán rezar el Santo Rosario, ser apóstoles del Rosario también. ¿Sí? Y luego dice, los sagrados nombres de Jesús y de María en el corazón. Es decir, amarán a los sagrados corazones, serán devotos de los sagrados corazones, promoverán la devoción a los sagrados corazones. Fíjate, todo esto, quizás tú ya lo haces, quizás tú ya lo vives, quizás tú ya amas hacer esto, pues bueno, este irá en aumento. ¿Sí? Y por último dice, y en toda su conducta la modestia y mortificación de Jesucristo. Mira, ahora que están tan de moda precisamente las modas, la inmodestia en el vestir,
¿verdad? Ahora ya nadie se preocupa por la modestia en el ser, en el vestir, ¿sí? Nadie se preocupa por esto. Y fíjate, la Virgen María dijo precisamente a una de las pequeñitas en Fátima, que eran muchos los pecados, perdón, que muchas almas iban a la condenación por los pecados de la carne. Bestia en el vestir, ¿sí? Por eso nosotros, ya los consagrados, tenemos que cuidar todos estos detalles. Así que prepárate. ¿Mm? Prepárate de verdad, porque de verdad que vienen grandes cosas para ti. Sí, viene también esa lucha, que esa que has vivido, que has enfrentado, bueno, allí estará, pero te revestirá de esa armadura de Dios. Amén. Pues queridos hermanos, muchas gracias. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Pues que el Señor nos siga dando por medio de María esa luz que necesitamos para seguir comprendiendo, seguir entendiendo el don maravilloso de la consagración. Muchas gracias y si Dios lo permite, con el favor de Dios y bajo la intercesión de nuestra Santísima Madre la Virgen María, nos vemos el día de mañana. Paz y bien. Ave María Purísima, sin pecado original concebido.